Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a leer de manera unánime en Colosenses 1:27, a la voz de tres. 1, 2, 3. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hemos por algunas ocasiones, por algunos cultos, hemos visto cómo es nuestra vida a través de la tormenta. Partimos de aquel pasaje que el Señor dice, aquella parábola de los dos cimientos, y vimos que la vida que resiste la tormenta es aquella que está fundamentada en Cristo. Pero cuando usted y yo pasamos tribulaciones, angustia, muchas áreas de nuestras vidas van a ser afectadas. Una de ellas es la paz. Y la vimos a través de aquel momento en que Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Los vimos llenos de temor. Pero el Señor les reprochó por la falta de su fe. Porque es muy importante que usted viva por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y todo hombre de Dios, toda mujer de Dios va a pasar tribulaciones, va a pasar tormentas. Hemos visto cómo la paz, cómo la fe tienen que atravesar la tormenta, pero no solamente vimos la fe, no solamente vimos la paz en la tormenta, vimos a través de la carta a los Filipenses cómo debemos tener gozo en la tormenta. Y lo vimos en los 4 capítulos. Vimos que primeramente debemos aprender a ser agradecidos en Cristo. Luego vimos que tenemos que aprender a vivir para Cristo. Y luego tenemos que aprender a servir a Cristo. Y eso va a traer que nos gocemos en Cristo. Pero a veces la tormenta es tan grande que va a ocurrir algo como lo que dijo Pablo. Pero él está diciendo por lo que veían las personas que estaban atravesando una tormenta. Dice en la epístola, mejor dicho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, manténgase allí, ya mismo le voy a dar tarea. Pero quiero que escuche lo que dice en 27 de Hechos, verso 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En otras palabras, habíamos perdido toda esperanza de salvación. Pero ¿qué leímos ahí en Colosenses? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso hoy día quiero hablar acerca de esperanza en la tormenta. La palabra esperanza proviene de esperar. Esta palabra viene del latín esperare. La esperanza es la virtud que consiste en creer con firmeza. No hablando de la esperanza del mundo, la esperanza en Cristo. Esta esperanza de gloria consiste en creer con firmeza que Dios dará en su día los bienes o dádivas que ha prometido. El fundamento de nuestra esperanza, como dice ahí Colosenses, es Cristo. Tanto la fe, la esperanza y el amor son virtudes teologales. No vamos a ir a este pasaje porque ya lo hemos leído, que está en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos el mayor de ellos es el amor. A estas 3 virtudes se les llama virtudes teologales. ¿Qué es una virtud teologal? Una virtud teologal es aquella que empieza en Dios y termina en Dios. Empieza y culmina con el propósito de que en todo Dios sea glorificado. ¿Quién es el que produce en nosotros el amor? Es Dios. Dios derrama de su amor. La fe es una dádiva de Dios. Y la esperanza, Cristo es en nosotros la esperanza, porque el Padre envió a su Hijo. Y todo empieza en Dios y termina en Dios, porque un día todo el amor
se le dará a Dios. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y un día la esperanza se hará realidad cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, la esperanza no es cualquier cosa. La esperanza está muy asociada a la fe. Y quiero traer un pequeño testimonio, una pequeña anécdota de un cristiano. Este era un cristiano ferviente llamado Alfred Tennyson. Él vivió entre 1809 y 1892. Él fue un poeta y un escritor muy famoso en Inglaterra. Él escribió algunos poemas, entre ellos uno que se llamó Idilios del Rey y otro se llamó El Santo Grial, entre muchas obras literarias famosas. Él tenía un amigo llamado Arthur Allen, lo amaba, lo estimaba mucho, y un día Arthur Allen fallece. Al recibir la noticia del fallecimiento de su amigo Tennyson, cayó en un estado de tristeza, se sintió profundamente abatido. Pero por su fe en Dios, él se recuperó y la esperanza le animó. Le animó a tal punto que él inmortalizó la esperanza en una elegía. Una elegía es un poema que se escribe cuando alguien fallece. Usted tiene en la Biblia un ejemplo de elegía cuando David produce un cántico por la muerte de Jonatán y de Saúl. Pero esta elegía se llamaba In Memoriam. Y uno de los versos más notables de este poema dice así: la poderosa esperanza que nos hace hombres, firme ancla del alma. Basado en Hebreos 6:19. Por este testimonio y muchos más, aprendemos que hay esperanza en la tormenta. La esperanza tiene nombre y su nombre es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Donde quiera que usted y yo miramos, hay espíritu de desesperación. ¿Cómo podemos cambiar esa actitud en una de esperanza? ¿Cómo podremos vivir triunfantes en vez de dejarnos vencer por las circunstancias que nos amenazan? Solo de una manera, reconociendo la verdad que Cristo en vosotros o en nosotros es la esperanza de gloria. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea San Juan 1, y a mi hermana Magali usted vaya a Apocalipsis, San Juan 1, del 1 al 3. Vamos a meditar hasta el verso 14, pero en el principio, siga. En el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, en primer lugar quiero que usted y yo entendamos una cosa. Cristo en nosotros es la base de nuestra esperanza en Dios. Cristo es la base de su esperanza en Dios. ¿Pero por qué? Descomponiendo este primer punto. ¿Es por qué? Porque Cristo es el Verbo. Es el verbo de Dios. ¿Y cómo lo dice Juan en el original? Y yendo nosotros al verbo, al griego, él utiliza una palabra que es logos. Y logos es una palabra que tiene amplio significado. Puede significar descripción, estudio, como que algo profundo. Pero los griegos utilizaban esta palabra para definir algo más grande. Ellos utilizaban esto para definir o significaba palabra eterna. Una palabra que traspasa los tiempos. Y esta palabra tiene que ver mucho con lo que es Dios. Él dijo, yo soy. Yo soy el que soy. Y yo soy es algo que sigue y permanece para siempre. Cuando Juan está utilizando esta palabra logos, nos está diciendo que Él es el verbo de Dios. Pero ¿qué dice Juan? En el principio era
El verbo, mira, utiliza primeramente el pasado. Está hablando de la eternidad pasada. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los filósofos griegos veían al logos como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. Recuérdese la creación. Dios está creando y dice que había un caos en la creación. Pero ¿quién está dándole esa forma? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Por eso es importante que usted y yo profundicemos en la palabra. Mire, esta palabra, tal vez muy simple ante nuestros ojos o ante nuestros oídos, logos. Pero el logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden. Ellos veían al logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Y Juan le está diciendo a los judíos como a griegos: por siglos ustedes han estado hablando, pensando, escribiendo sobre el logos, sobre el verbo. Y ahora yo les quiero decir que el logos estaba con Dios. Y el logos es Dios, porque Él es la palabra eterna y se llama Jesucristo, el verbo de Dios, el verbo hecho carne. Porque ¿qué dice el verso 14 ahí mismo, Pastor Héctor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, como vimos primeramente, Cristo es la base de nuestra esperanza. ¿Pero por qué? Porque Él es el logo, Él es Dios mismo. No es como el pensamiento de los testigos de Jehová, que Él es un Dios creado. No, Él es Dios tal como el Padre y como el Espíritu Santo. Pero ¿qué vemos también? Que el Cristo está en nosotros porque Él es el Cristo que Él vino al mundo. El Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo. Dice que fue hecho carne. Mire, esta es una declaración sorprendente. Y esto sorprendía mayormente ¿a quiénes? A los judíos. Porque en la cultura griega ellos tenían sus dioses. Y a veces sus dioses tomaban forma humana. Y a veces hasta tenían relaciones con mujeres. Y de ahí salían los semidioses como Hércules y toda esa mitología. Pero Jesús no fue un semidios ni nada de esto. Él fue 100% Dios. Él no dejó los atributos, tal vez no los utilizó, pero Él seguía siendo santo. Santo, santo, santo. Seguía siendo omnipotente, pero no hizo uso de todo su poder. ¿Por qué? Porque Él se doblegó a la voluntad del Padre. Él podía ser omnipresente y Él es omnipresente, pero Él no hizo uso de sus atributos. Cuando vemos que dice que se despojó de su gloria, estoy diciendo que Él se cubrió esa humanidad para no mostrar toda su gloria. Pero usted ve la transfiguración, Él mostró parte de su gloria. Y entonces entendamos, mire, el Dios Todopoderoso se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, ¿qué está recalcando Juan? Que Dios se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que batallar para encontrarlo. Él vino a nosotros, vino a judíos como a griegos. A los judíos se les hacía difícil entender esto. ¿Por qué? Porque los judíos estaban llenos de tradiciones y tenían un corazón duro. Ellos no entendían que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Pero ¿qué le está diciendo? Y nos dice Juan, la palabra de Dios fue hecha carne. En otras palabras, esa esperanza se hizo de carne y hueso. Se hizo una esperanza tangible. No es un mero optimismo. Esto no es optimismo. No se trata de ser optimista, positivista. Esto es algo que es real, porque Él un día vino a la tierra, caminó entre los hombres, fue a la cruz. Hermanos, Cristo es real. Y por eso es que dice Juan, vimos su gloria. ¿Por qué? Porque Juan fue testigo.
Entre los 3 discípulos que fueron al monte de la transfiguración, uno de ellos fue Juan. Pedro también habla de que vio su gloria. Jacobo, él no escribió, y Jacobo fue el primer de los mártires de los apóstoles. Pero entonces quiero que usted continúe. Ahora mi hermana Magali, Apocalipsis 1, verso 18. Sí, mi hermana Magali. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, hemos visto primeramente que Él es el Verbo de Dios, vimos que Él fue hecho carne, pero que también, aquí yo quiero que vea que el Cristo que está en nosotros es el que ha vencido a la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad. Él es el Señor de la eternidad, de la pasada, de la futura, de la presente. Jesús es aquel que está vivo, aquel que estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Él es el que tiene las credenciales de la resurrección y vive para siempre. La victoria que Jesús ganó en la cruz sobre el pecado y la muerte fue una victoria permanente. Él no resucitó de los muertos para morir otra vez. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que tiene las llaves. Recuérdese que en la serie de estudios que vimos en los días de Semana Santa, vimos que Él fue a proclamar victoria. Y Él llegó hasta el corazón de la tierra. Ahora quiero que entiendan, en aquel momento estaba el corazón de la tierra, el Seol, dividido en 2 áreas. Él fue al seno de Abraham. ¿Por qué no puedo decir que fue al lugar de tormento? Porque la Biblia dice que mi santo no verá corrupción. Entendamos, hoy ese lugar se puede decir que ya es un infierno. Pero no es el infierno que es el lago de fuego. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios. Jesús fue al infierno, Jesús fue al corazón de la tierra, al seno de Abraham, pero desde allí Él proclamó victoria a los espíritus encarcelados y le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, mire, Él es el que ha vencido. Algunos se imaginan que el diablo es algo así como el señor del infierno. El único que tiene poder para determinar la vida o la muerte es solamente Dios, porque Jesús tiene las llaves. Mira, aquí está una declaración clara. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Todo esto que tiene que hacer, producir esperanza. Y ahora mi hermana Magali, vaya a 3:20 de Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, ¿qué nos está presentando Juan aquí nuevamente? Que Cristo está con nosotros y nos invita diariamente a su mesa. Es decir, que Jesús viene para suplir, como ya vimos allá en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, pero empieza de aquí, no empieza en la mesa de afuera, es la mesa de nuestro corazón. Él viene a nosotros colectivamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando nos reunimos para adorar, al estar a su mesa en comunión con Él. Entonces quiero que quede claro que Cristo es la base de nuestra esperanza. Primeramente porque Él es el Verbo, porque se hizo carne, porque Él tiene victoria o tiene poder sobre la muerte y porque nos invita a su mesa diariamente.
aunque no haya que comer, usted tiene el alimento del cielo. Y créalo que Dios suplirá todo lo que nos falte. En segundo lugar, Cristo en nosotros es la base de nuestra confianza en Dios. Voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Mateo 28:20. Sí, 28:20. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mire, antes de que analicemos este pasaje, quiero que yo voy a leer nuevamente algo de Colosenses en el capítulo 1. Dice los versos 15 al verso 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, tremenda declaración de Pablo allí en Colosenses. Ahora, como Él es el sustentador de todas las cosas, Él es la base. Mire, sustentador es algo en que usted se puede apoyar, en algo que usted puede confiar. Por eso es la base de nuestra confianza para con Dios Padre. Ahora, vimos ahí donde leyó el pastor Héctor, aquel pasaje ya donde Jesús tal vez estaba reunido en Galilea. Faltaban días tal vez para que Él ascendiera. Y ahí les da la gran comisión. Pero ¿qué les dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí viene una tremenda promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque aquí que estamos viendo al Cristo vivo. Aquí ya lo vemos que ha resucitado. Y el Cristo vivo nos asegura que su presencia espiritual. Su presencia significa privilegio porque trabajamos con el gran Rey. Y Pablo entendió bien este principio. Yo le voy a leer lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios, un versículo muy conocido, 3:9, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, ¿qué significa la presencia de Dios? Significa protección. Porque nunca estamos fuera de su vista, nunca estamos fuera de su supervisión. Su presencia para Moisés, ¿qué significaba? Su presencia significaba lo más importante, significa poder. Porque mientras cumplimos sus gran mandamientos, mientras cumplimos la gran comisión que Él nos dijo, y por todo el mundo, cuando trabajamos en su nombre, su presencia significa paz, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. En medio de la tormenta habrá paz, porque la paz de Dios nos recuerda que la iglesia, ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo, a Jesús. La iglesia no es de los hombres. Su iglesia, su obra, es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos caer en preocupaciones, en ansiedades? Es ahí cuando comprendemos que hay esperanza. En medio de esa tormenta, en medio de ese naufragio, dice que el Señor estuvo conmigo, dice el apóstol Pablo. Él vio aquel ángel que Dios envió. Porque ¿qué pasa? Cuando el Cristo vivo está en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Cumple en nosotros su buena voluntad. Hermanos, es importante que usted y yo vivamos la voluntad de Dios. Hermana Magali, Gálatas 2:20. Pastor Héctor, Filipenses 2:13. Gálatas 2:20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Mire, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, ¿quién es el que produce? Es Dios. Pero es importante que ustedes estemos con Cristo juntamente crucificados, para que ya no viva el yo, sino que ahora rendimos nuestra voluntad a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando morimos con Cristo en la cruz, tenemos una vida diferente. Nuestra antigua vida, que estaba bajo la ley, ahora está muerta. Ahora estamos vivos para Jesucristo y Jesús está vivo en nosotros, como dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, Dios en nosotros va a producir su obra perfecta, porque así mismo lo dice Filipenses: el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Pero es importante que nosotros rindamos. ¿Cómo damos buen fruto? Rindiendo. Al árbol se lo conoce por su fruto, según su buena voluntad. Entonces rindamos nuestra vida a su perfecta y agradable voluntad, porque hay una fuente viva dentro de cada cristiano verdadero, de la cual emana ríos de aguas vivas, y esa fuente es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si Cristo está vivo en nosotros, seremos instrumentos útiles, como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debido a que su buena obra ha comenzado, Pablo estaba confiado en el perfeccionamiento. Dios es un obrero fiel, el cual completa sus obras. Él no nos dejará como vasijas quebradas, sino que nos moldeará aún por medio de las tormentas, para hacer de nosotros vasijas para su gloria y para su honra. En tercer lugar, quiero que veamos que Cristo en nosotros es la base de nuestro descanso. Recuérdese a Jesús en la barca. Estaba la tormenta, ¿y qué hacía el Señor Maestro? Descansando. Estaba rendidos. Ya vimos que... No, estaba como Jonás. Y bien que usted dice, Pastor Héctor, eso. Porque después de un tiempo, no sé, pero en el tiempo de Dios me ha puesto que estudiemos el libro de Jonás. 4 capítulos que uno piensa que la historia de Jonás es solamente lo de la ballena. No, Jonás tiene más que la historia de la ballena. Pero no estaba como Jonás. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba huyendo de la voluntad de Dios. Él estaba cumpliendo, había sido un día de trabajo. Recuérdese que ya lo vimos. Había predicado algunas parábolas, había estado hablando desde la barca. Tal vez sanó, trató con los casos de las personas. Y ese día fue un día extenuante, pero él descansaba en la voluntad del Padre. Amén. Hermanos, Cristo en nosotros es la base de nuestra seguridad, pero la base de la seguridad del perdón de todos nuestros pecados. Jesús, que dice allá en Mateo 11:28, muy conocido: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y le voy a leer lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Cristo en nosotros es la base de nuestra seguridad del perdón de todos nuestros pecados. El pecado todavía está presente, tenemos lucha contra el pecado, pero el pecado no tiene que ser un obstáculo para nuestra relación. ¿Por qué? Porque podemos encontrar limpieza completa de toda maldad al confesar nuestros pecados, ya que por su fidelidad, por su justicia, hay verdadera limpieza, hay verdadera redención, hay esperanza cuando en la tormenta nos comenzamos a hundir en el pecado. Recuérdese a Pedro. Pedro estaba mirando bien al principio al Maestro, estaba caminando en medio del mar, pero comenzó a quitar la mirada.
Vino la preocupación. A veces, ¿qué pasa? El cristiano, vienen los problemas y dejamos de servir. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe? Es pecado, hermano. Pero ¿qué pasa? Si usted ha sido infiel por mucho tiempo o por corto tiempo, vayamos a los pies del Señor, porque hay esperanza de limpieza. Y aun cuando en nosotros Cristo reina, hermanos, Cristo es el que debe reinar. Y está cuando Cristo reina, hermano, esa esperanza es cuando Cristo reina. Por eso tenemos que rendir nuestras vidas a Jesús. Es importante que usted rinda, le dé el trono al Señor. Por lo tanto, ¿qué es importante? Es indispensable la confesión. Pastor Héctor ya hablaba aquí. No se trata, Señor, perdona mis pecados. No. Hable, Señor, yo te fallé en esto. Te estoy fallando en esto. Confiese, porque abogado tenemos. Confesemos ante Jesús, porque ¿quién nos limpia de pecado? Es Jesús. Cristo en nosotros no solamente es la seguridad de nuestro perdón de pecado. Cristo en nosotros es la base de nuestra esperanza de triunfo sobre la tentación. Mire lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, hace un rato hablamos de que como cristianos podemos pecar. Y muchas veces pecamos, pero no significa que Dios quiere que vivamos en pecado, sino que Él ha prometido triunfo sobre la tentación. Dios ha prometido supervisar toda la tentación. Mire, Él va a supervisar la tentación que llega a nosotros a través del mundo, a través de la carne o a través del diablo. Y Él promete limitarla. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra capacidad de soportar aquella tentación. Con nuestra capacidad mientras confiamos en Él. Dios sabe hasta cuál es su límite. Y Él no va a permitir que usted atraviese algo que no pueda soportar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Cristo nos brinda seguridad de que podemos vencer la tentación. Solo que ¿por qué muchos cedemos a la tentación? Porque nos gusta el pecado. Porque a veces no hemos rendido. Porque estamos, ¿qué? Viviendo no una vida de entera consagración. O porque nos apoyamos en nosotros mismos. Recuérdese lo que Jesús le dijo a Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearlo. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ayúdame. ¿Qué dijo? No, Señor, yo estoy dispuesto. ¿En quién se estaba apoyando Pedro? En sí mismo. Hermanos, para ello es necesario, es indispensable. ¿Qué? Es indispensable que usted recurra al Señor. Es indispensable que verdaderamente confiemos en nuestro Dios, no en nuestra propia opinión, no en nuestra propia fuerza, sino como dijo aquel rey, nosotros nos apoyamos en Jehová. Nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra roca es Dios. Porque en Cristo en nosotros es la base de nuestra paz y reposo en medio de la tormenta. Vayamos a la carta a los Hebreos 4, del 9 al 13. Hebreos 4, del 9 al 13. El que encuentre de lectura. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Este pasaje tiene que ver mucho con lo que ya recordamos allí en San Juan. Dice que queda un reposo. Cristo es nuestro reposo, hermano. Cristo en nosotros es la base de nuestra paz, es la base de nuestro reposo en medio de la tormenta. Porque Cristo es el único verdaderamente que va a dar reposo ¿a qué? A las preocupaciones, a las presiones, a los afanes. ¿Por qué? Porque Él proporciona paz. Él dijo, mi paz os dejo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de las tormentas podemos descansar así como Jesús descansó en medio de aquella gran tormenta, porque Dios, ahí que vemos, la palabra de Dios es capaz de ¿qué? De penetrar hasta el alma. ¿Y qué va a proporcionar la palabra de Dios cuando nosotros amamos la palabra de Dios? Para proporcionar esperanza. Va a proporcionar lo que dijo Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, como el salmista en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, día y noche es mi meditación, porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Entonces, mire, ¿y qué más? Cristo en nosotros es la base de nuestra esperanza celestial. Le voy a leer dos pasajes que ya hemos meditado en otras ocasiones, pero ¿qué nos dice el escritor San Juan? En el capítulo 6, el verso 40, dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Y qué le dijo Jesús allá en San Juan 10, 27 y 29? Dice así San Juan 10, verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira, aquí que vemos que Jesús está describiendo los beneficios, las bendiciones que vienen a sus ovejas. Por eso, hermanos, seamos verdaderamente ovejas, no seamos lobos. No seamos como otros que dicen que habían ovejas y también había otros que eran cabritos. No. Dios quiere ovejas que oigan su voz y le sigan. ¿Por qué? Porque hay beneficios, hermanos. Y ellos dicen que tienen vida eterna, y es una vida eterna dada por Jesús. Esta vida comienza ahora, pero es más grande que la vida física. La vida eterna conlleva que un día las lágrimas desaparecerán. Recuérdese, si por si acaso en el cielo hay una pequeña mínima tristeza que quiera venir, el Señor enjugará toda lágrima. Tal vez dicen que yo me quedé sin corona. El Señor le da, es que no fuiste 100% fiel, pero ahora estás conmigo. Pero yo no quiero que usted se quede sin recompensa. Por eso, hermanos, tenemos que verdaderamente amar al Señor. Toda lágrima será enjugada. Ya no habrá aflicciones, tribulaciones, ninguna clase de tormenta, porque viviremos eternamente. Recuérdese lo que veíamos días atrás. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él nos ha preparado morada celestial. Para finalizar este mensaje, Cristo en nosotros es la base de nuestra esperanza, pero para otros. Porque Dios quiere que usted sea un instrumento de esperanza para otro, para el borracho, para el alcohólico de su barrio, para la vecina que tiene problemas en el hogar, para aquel que está con una enfermedad. Para todos, hermanos. Mire lo que nos dice Pastor Héctor, Hechos 20, verso 24, un versículo que a usted le gusta. Hechos 20, 24.
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, Pablo, ¿qué tenía? Tenía como meta predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermano, Cristo es la base del Evangelio. Ya leímos y voy a volver a leer lo que dice 1 de Juan 1:9. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de un poco de maldad. Limpiarnos de toda maldad. Cristo es la base del Evangelio. Si Cristo nos redimió, ¿por qué no puede salvar al esposo borracho, al hijo o al vecino en drogas? Jesús dice allá en Lucas 19. Verso 10, exacto, pastor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Rindamos nuestro servicio a Cristo. Recuérdese que Él nos mandó a ser anunciadores, proclamadores del Evangelio. Rindamos nuestro servicio a Cristo anunciando no nuestro evangelio, no el evangelio social, no el evangelio político, no el evangelio de prosperidad, el evangelio de Cristo. Arrepentíos y convertíos para que, como dijo Pedro, vengan tiempos de refrigerio, porque el evangelio de Cristo brinda esperanza al pecador, al enfermo, al perdido, al náufrago en la tormenta, porque Jesucristo es el faro glorioso que proporciona verdadera esperanza. Para concluir este mensaje, cuando usted o yo tendamos a desanimarnos debido a los problemas, a las dificultades, a las tormentas, recuerde que Cristo ha venido a vivir en nosotros. Él quiere cumplir la buena obra de Dios en su vida y en la de nosotros. Y no solamente en la de nosotros, sino en la de otros. Aférrese a la preciosa promesa de su presencia morando en usted. Si quiere hallar el valor que necesita para enfrentar las tormentas de la vida, lo más práctico que podemos hacer con valor es salir y contarle a otro de este glorioso Cristo, quien nos ha proporcionado gozo en la tormenta. Pero no solo gozo, también nos ha proporcionado fe. Fe que se levanta como faro en la tormenta. Fe que vislumbra un mañana de victoria bajo la gloriosa esperanza que Cristo nos ha dado. Debido a que Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Porque, hermanos, cuando hay paz en la tormenta, cuando hay fe en la tormenta, cuando hay gozo en la tormenta, cuando hay esperanza en la tormenta, ¿es por qué? Porque ahí está Cristo. Cristo que tiene todo poder sobre las tormentas. Él le dice al viento, calma, a la tempestad, quiétate. Él tiene poder sobre toda clase de tormenta, porque hay poder en Cristo, hay poder en la tormenta. Amén.